Simón era un niño pequeño de 7 u 8 años que había ido a la escuela por primera vez. Era un niño solitario y tímido que no salía de su casa a jugar con los otros niños, por lo cual éstos no le tenían ninguna simpatía. Al acabar las clases, Simón se dirigía de vuelta a casa cuando sus compañeros le fueron rodeando poco a poco, hasta encerrarle completamente en medio. Él se quedó allí, inmóvil en medio de ellos, sin comprender qué pretendían hacerle. Un chiquillo que se había enterado de que Simón no tenía padre, le preguntó: «¿Cómo te llamas?» «Simón», respondió. «¿Simón qué?», preguntó el otro. «Uno se llama Simón algo. Simón a secas no es un nombre completo». Los chiquillos se echaron a reír. El chico alzó la voz: «Como ven, no tiene padre». Se hizo un gran silencio. Los niños estaban estupefactos por aquel hecho insólito, imposible, monstruoso. Un chico sin padre. Lo miraban como si fuera un fenómeno. Simón quería explicarse, pero no sabía qué responder y cómo desmentir aquella cosa tremenda de no tener padre. Finalmente les gritó: «Sí que lo tengo». «¿Y dónde está?», preguntó el chico. Simón se calló. No lo sabía. Los niños reían, excitadísimos. Simón reparó de repente en un vecino suyo, hijo de viuda, a quien había visto ir siempre solo con su madre, como él. «¿Tampoco tú tienes padre?», dijo Simón. «Sí que lo tengo», respondió el otro. «¿Y dónde está?», preguntó Simón. «Está muerto», declaró el niño con soberbio orgullo. «Mi papá está en el cementerio». Un murmullo de aprobación corrió entre los pillos, como si tener al padre muerto en el cementerio hubiera engrandecido a su compañero y aplastado a aquel otro que no lo tenía en absoluto. Y aquellos bribonzuelos, que tenían padres que eran, en su mayoría, unos malos padres, borrachos, ladrones y duros con sus mujeres, se empujaban apretujándose cada vez más, como si ellos, los legítimos, quisieran ahogar con su presión a aquel que estaba fuera de la ley. De repente le sacó la lengua con cara burlona y le gritó que no tenía padre. Simón le tomó del pelo con ambas manos. Se armó una gran trifulca. Los dos combatientes fueron separados y Simón acabó en el suelo, golpeado, desollado, mayugado, en medio del cerco de pilluelos que aplaudían. Mientras se incorporaba, alguien le gritó: «Ve a contárselo a tu papá». Eran más fuertes que él. Le habían pegado y no podía contestarles nada, porque sabía muy bien que era cierto que no tenía papá. Le dio un sofoco y acto seguido rompió a llorar en silencio, con grandes sollozos que le sacudían espasmódicamente. Entonces estalló entre sus enemigos una feroz alegría, pero Simón dejó de repente de sollozar. Enloqueció de rabia. Había en el suelo, a sus pies, unas piedras. Las recogió y, con todas sus fuerzas, las lanzó contra sus verdugos. 2 o 3 recibieron su impacto y escaparon dando gritos. Tenía un aspecto tan terrible que a los otros les dominó el pánico. Cobardes, huyeron en desbandada. Al quedarse solo, el niño sin padre echó a correr hacia los campos, porque se había acordado de una cosa que le había hecho tomar una gran decisión. Quería ahogarse en el río. Simón se había acordado de que hace 8 días había visto que sacaron del agua el cadáver de un ahogado, y esa imagen le había impresionado, porque el muerto mostraba un aire tranquilo y sereno, y alguien había dicho, en el momento en que sacaron el cuerpo del agua: «Está muerto, ahora es feliz». Por eso Simón quería ahogarse, porque no tenía padre, y quería ser feliz. Entonces pensó en su casa, luego en su madre, y, embargado de una gran tristeza, se puso de nuevo a llorar. De pronto, una pesada mano se posó sobre uno de sus hombros y un vozarrón le preguntó: «¿Qué es lo que tanto te aflige, amigo?». Simón se volvió. Un obrero alto le miraba con aire bondadoso. Él contestó, con los ojos bañados en lágrimas y un nudo en la garganta: «Me han pegado porque yo no tengo papá, no tengo papá». «Vamos, chiquillo», dijo, «consuélate y ven conmigo a casa de tu madre. Ya te daremos un papá». Llegaron ante una casita blanca, muy limpia. «Aquí le traigo, señora, a su pequeño que andaba perdido por la orilla del río». Pero Simón saltó al cuello de su madre y le dijo echándose de nuevo a llorar: «No, mamá, quería ahogarme porque los otros me han pegado,
porque no tengo papá». Las mejillas de la joven se tiñeron de un rubor abrasador y, mortificada hasta lo más hondo de su carne, besó a su hijo con violenta efusión al tiempo que unas prontas lágrimas surcaban su rostro. El hombre, conmovido, se quedó inmóvil, sin saber cómo hacer para irse. Pero Simón de repente corrió hacia él y le dijo: «¿Quiere usted ser mi papá?». El obrero se tomó la cosa a broma y respondió entre risas: «Pues claro que quiero». «¿Cómo te llamas?», preguntó el niño. «Así podré decírselo a los otros cuando quieran saber tu nombre». «Philip», respondió el hombre. Simón permaneció un momento callado para grabar aquel nombre en su mente. Luego extendió los brazos ya consolado, diciendo: «Bien, Philip, eres mi papá». El obrero, levantándolo del suelo, lo besó bruscamente en las dos mejillas y se marchó. Cuando, al día siguiente, el niño entró en la escuela, fue recibido con risas malévolas. Y a la salida, cuando el chico quiso empezar de nuevo, Simón le espetó a la cara estas palabras: «Mi papá se llama Philip». De todas partes estallaron gritos de alegría. «¿Philip qué? ¿Philip qué? ¿Quién es ese Philip? ¿De dónde has sacado tú a Philip?». Simón no contestó nada. Inquebrantable en su fe, les desafiaba con la mirada, dispuesto a dejarse martirizar antes que huir delante de ellos. El maestro los mandó a su casa y Simón regresó al hogar con su madre. Durante 3 meses, Philip pasó a menudo cerca de la casa. Pero Simón quería mucho a su nuevo papá y casi cada atardecer se iba de paseo con él. Sin embargo, un día, el chico que había sido el primero en atacarle le dijo: «Eres un embustero, no tienes un padre que se llame Philip, porque si tuvieras uno, sería el marido de tu madre». Simón se turbó ante lo justo del razonamiento, pero respondió no obstante: «Es mi padre, a pesar de todo». «Es posible», dijo el chico, riéndose burlonamente, «pero no por eso es tu padre del todo». Simón se fue pensativo hacia el trabajo de Philip, y cuando lo localizó, le dio un ligero tirón de manga a su amigo y le dijo: «Oye, Philip, me han dicho que no puedes ser mi padre del todo, porque no eres el marido de mi mamá». Philip se quedó inmóvil. Entonces, de golpe Philip se inclinó hacia Simón. «Ve a decirle a tu mamá que iré a hablar con ella al caer la tarde». El cielo estaba tachonado de estrellas cuando fue a llamar a la puerta de la madre de Simón. La joven apareció en el umbral y le dijo con aire apesadumbrado: «No está bien presentarse en casa de la gente al caer la noche, señor Philip. Supongo que comprenderá usted que no deben correr habladurías sobre mí». Entonces, él dijo de repente: «¿Y qué importa eso, si quiere ser usted mi esposa?». No hubo respuesta, pero entró deprisa y Simón, que estaba acostado en su cama, de repente sintió que las manos de su amigo le aferraban, y éste le gritó, levantándole con sus brazos: «Les dirás a tus compañeros que tu papá es Philip Remy, el herrero, y que les dará un tirón de orejas a todos los que se atrevan a molestarte». Al día siguiente, con la escuela llena y a punto de empezar la clase, el pequeño Simón se levantó, muy pálido y con los labios trémulos, y dijo: «Mi papá es Philip Remy, el herrero, y me ha prometido que le dará un tirón de orejas a quien se atreva a molestarme». Esta vez nadie rió, porque todos conocían muy bien al tal Philip Remy, el herrero, y este era un papá del que cualquiera hubiera estado orgulloso.